De 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en El Canto del Gallo. Del Gallo. Se doblará y toda lengua confesará, toda la tierra se postrará y todos te aclamarán. Cordero Santo que se humilló y de su gloria se despojó. Mi corazón me postro a ti con devoción. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque fuiste inmolado, pagaste mis culpas, contigo estaré. Contigo estaré. Amén, mis hermanos, y bueno, buenos días, ya estamos aquí en el Canto del Gallo a través de la frecuencia 87.9 de FM en Texas y 1680 de Oklahoma, y bueno, esta mañana tenemos un invitado muy especial. Usted dirá, bueno, ¿por qué entramos tarde? Hubo una pequeña falla con el internet, hermanos, aquí la compañía de cable, y bueno, ya hablamos para reportarle y rápido llegó la señal, ¿verdad? Gracias a Dios, para no quedarnos sin predicación de la palabra de Dios esta mañana, y bueno, esta mañana tenemos al pastor Arreola, y él nos va a predicar la palabra de Dios. Y Pastor Arriola, Dios le bendiga, ¿se encuentra ahí? Sí, señor, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, Pastor, gracias a Dios. Y para los que no le conocen, Pastor, nos gustaría mucho que nos explique su llamado, ¿verdad? Yo sé que usted, Dios lo ha usado en gran manera en varias partes, pero cuéntenos un poquito de la manera en la que el Señor está obrando en su ministerio de usted. Bueno, hermanos, soy el hermano Manuel Arriola, buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos que sintonizan desde temprano esta estación. Bueno, fui un pastor aquí en el Estado de México por 7 años. Dios me dio la bendición de estar pastoreando una iglesia aquí, y la iglesia se quedó a cargo de otro hermano que ahora es el pastor. Y bueno, ya tenemos un par de años en reputación. Mi familia y yo somos misioneros al país de Cuba. Y bueno, mientras tanto hacemos viajes regulares y apoyamos pastores locales aquí en la isla, pastor. Amén, Pastor, qué bendición. Y cuéntenos un poquito de la visión que usted tiene con el pueblo judío. Sabemos que el Señor también le ha dado carga por el pueblo judío, y hace poco vi fotos de usted predicándole a unos rabinos. Bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros, sinceramente. Yo no había tenido mucho acercamiento acerca de este asunto de evangelizar a los judíos. Fue hasta hace un par de años que conocí al hermano Samuel Esquivel, y a través de las enseñanzas que él brinda de Enfoque Israel fue que pude tener una visión más amplia y bíblica acerca de por qué trabajar con el pueblo judío. Y bueno, sí, Dios nos ha dado unos cuantos acercamientos con ellos, no todos los que quisiéramos. Y sí, recientemente en la ciudad de Cartagena y en Colombia, Dios nos dio la oportunidad de predicarle a su asistente, que es la foto que usted vio ahí en Facebook. Con este rabino mantenemos comunicación vía internet. Hoy precisamente voy a contestar algunas de sus preguntas acerca de la expiación.
Amén, pastor, qué bendición. Y nos da gusto, la verdad, nos da gusto, ya queríamos tenerlo aquí en la radio con nosotros. Y bueno, pastor, le dejo todo el tiempo para que usted nos traiga la palabra de Dios en esta mañana. Adelante, que el Señor le use. Claro que sí, gracias, mis hermanos, muy buenos días. Si usted ahí tiene la oportunidad de ir en su Biblia a Romanos 1:16, se lo voy a agradecer, por favor, si puede ir en su Biblia a Romanos 1:16. Dice la Escritura, mis hermanos, en Romanos 1:16, dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta mañana, hermanos, quisiera compartir con ustedes algunas razones para tener un enfoque en Israel. Si usted se ha dado cuenta en los últimos meses, si no es que el último año, ha habido muchas noticias alrededor de Israel en el mundo. Especialmente las últimas noticias hacen referencia a los ataques que musulmanes están haciendo en las ciudades como Beersheba y otras ciudades alrededor, ataques de musulmanes matando a judíos, hiriendo a judíos con armas blancas, con armas de fuego. Y bueno, hermanos, esto nos muestra un antisemitismo bien grande. Recientemente también la UNESCO está tratando de decir que lo que nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos pertenece a la Mezquita de la Roca, ¿verdad? Ahí que está construido junto a lo que sería el Muro de los Lamentos o a lo que fue el templo, ¿verdad?, de los judíos. Ahora, bueno, todo eso tiene que ver porque Dios está trabajando con Israel. No dudaría yo en dar la afirmación y declaración de que estamos viviendo en los últimos tiempos. La higuera, cuando el Señor Jesucristo dijo que de la higuera aprendamos, la higuera hace referencia a Israel. Y bueno, ya en el año 1948 Israel fue restablecido como nación, y Israel tiene ahora su propio gobierno, su propio ejército, y luchan cada día, ¿verdad?, por el espacio de tierra, especialmente con las naciones árabes. Ahora, muy interesante que todas las noticias que vemos en el mundo a razón de Israel, la mayoría de ellas llevan un enfoque de lo que hace Israel en contra de los árabes, pero bien pocas veces, hermano, las noticias o los noticieros o las mismas televisoras dan un enfoque en lo que es la realidad de Israel, nomás defendiéndose de los ataques de los árabes. Eso no se ve, hermanos, es cosa que las televisoras la transgiversan la información para darle la razón al pueblo árabe, cuando realmente ellos son los que atacan, los que hieren, los que matan, y además Israel está defendiéndose. Ahora, hermano, entendiendo este asunto y las razones de Israel, de por qué tener un enfoque en Israel, tenemos que entender esto, hermano. El reloj cronológico de Dios trabaja en Israel. El siguiente evento que nosotros como iglesia esperamos nomás es el arrebatamiento. Lo vamos a ser llevados al cielo y inmediatamente Dios, como si hubiera quitado en este cronómetro, hubiera puesto una pausa y hermano, quita la pausa del cronómetro y el tiempo con Israel seguirá corriendo después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, comenzará ahí lo que sería la tribulación. Y, hermanos, la realidad es que Israel está a cualquier momento, hermano, de llegar a esos días. Yo creo que el arrebatamiento es inminente. Si analizamos las noticias, la historia, el avance de las noticias, hermano, el avance de la profecía, pues sabremos, hermano, en qué momento el Señor Jesucristo viene por nosotros e Israel comenzará entonces una vez más a trabajar Dios con ellos, hermano. Y no es que Dios los haya rechazado, pero si vamos al texto, ahí dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Hermano, la frase que domina este pasaje o este versículo es la palabra es. Este verbo es, hermano, está en un tiempo presente. Eso quiere decir, hermano, que es una acción que se debe de hacer de continuo. El Evangelio es continuamente el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Algunos eruditos, teólogos y aún bautistas fundamentales actuales han intentado decir que el asunto de este versículo que tiene que ver con el Israel histórico. Eso quiere decir, su interpretación tiene que ver con el Israel del tiempo de la iglesia primitiva, que de primitiva no tiene nada de la iglesia que comenzaba, la iglesia del primer siglo. Ahora, hermano, eso es una interpretación teológica inconsistente en cuanto a la teología sistemática. Porque si fuera solamente una razón para el Israel histórico, lo aplicaría también para los gentiles, ya que dejaría, si la palabra es, solamente fuera una razón histórica, dejaría de ser continua, dejaría de tener vigencia. Entonces, tendríamos que hacer esta aplicación no solamente para el Israel, tenemos que hacer también esta aplicación para el gentil. Eso quiere decir que si Romanos 1:16 solamente tiene un enfoque histórico, entonces, hermano, el Evangelio ha dejado de tener poder. Eso es lo que está así. Estas son las declaraciones que hace un teólogo o un pastor o cualquier personaje que quiere interpretar de esta manera Romanos 1:16. Hermano, la palabra está en continuo. Eso quiere decir que cada día que pasa, el Evangelio tiene poder para salvar. Es poder de Dios para salvación. Ahora, la frase no queda ahí. Dice al judío primeramente y también al griego. Hermanos, debemos entender algo. En la Biblia no se menciona otro pueblo al cual ir por nombre más que solamente al judío, hermano. Dios no menciona otro pueblo al cual evangelizar por nombre, o sea, más que solamente al judío. Ahora, hermano, ¿por qué tener un enfoque en Israel? ¿Por qué enfocarnos en Israel? Bueno, vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta enseñanza. La realidad no va a ser muy larga, pero espero que sea de edificación para usted y que pueda tomar decisiones sabias al respecto de lo que va a escuchar. Amado Dios, gracias por darnos este nuevo día, gracias por amarnos, gracias por darnos la Biblia, gracias por darnos un Salvador y gracias por darnos una iglesia y un pastor, Señor, también. Este medio por el cual podemos promover, Señor, tu nombre, glorificarlo también, esparcir el Evangelio. Te ruego, Padre, sea de edificación la enseñanza que tendremos, Señor. Usa el poder de tu palabra para llegar a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu también nos aperciba de la necesidad de llevar el Evangelio al judío primeramente y también al griego, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿por qué tener un enfoque en Israel? Bueno, número uno, porque Israel, hermano, es el centro de la historia. Hermano, nosotros si podemos ver la historia en el mundo, Israel tiene un centro en la historia. Abraham, hermanos, fue una persona que vino a mover la historia. Moisés fue otra persona que movió la historia de este mundo. David fue otra persona. Jesucristo, Pablo. Hermano, Israel es el centro de la historia. Si usted y yo analizamos la historia de este mundo, está centrada en Israel. Número dos, hermano, Israel es la tierra que Dios escogió para sí mismo. Dice la Biblia ya en Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 6, de esta manera. Ezequiel 8:6. Dice la escritura ahí, mis hermanos. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa hace aquí para alejarse de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Dice, mi santuario, hermano. Hermano, Israel fue el lugar que Dios decidió, la tierra que Dios escogió para sí mismo, hermano. Dios escogió esa tierra para sí mismo. Hermano, primeramente vemos que el centro de la historia es Israel, hermano. Si enfocamos en Abraham, vemos el cambio en la historia
completamente, hermano, Dios tomando un hombre, bendiciendo a un hombre, exaltando a un hombre de alguna manera, dándole una nación a través de un solo hijo, Isaac, y hermano, vemos a